Capítulo 9. Agresión no provocada. Bajo un tapiz celestial de estrellas titilantes y el delicado abrazo de la niebla matutina, un valle oceánico dormita, envuelto en una profunda quietud. El sol naciente, privado de su gran entrada por el este, deja las aguas oscuras acunando a una flota de barcos de guerra en silenciosa contemplación. La tranquila extensión, velada por una bruma etérea, revela una flota adornada con motas de puntos verdes, amarillos y rojos, aparentemente inactiva en el silencio previo al amanecer. Sin embargo, en medio de esta operación marítima de medianoche, el portaaviones emerge como una presencia dominante, rompiendo el silencio con una sutil danza de determinación. Lo que antes era un cuadro estático se transforma en un lienzo dinámico. La cubierta del portaaviones es el escenario de una inminente sinfonía de eventos por venir. Mientras la niebla matutina acaricia la superficie, las aguas anteriormente serenas resuenan con la cadencia decidida de la preparación, prometiendo un intrincado ballet bajo el manto del delicado abrazo del alba. Segunda flotilla de escolta, JN Amagi, a 9 millas náuticas de la ciudad costera artesiana. 25 de noviembre de 1773/2025, 4:11 am, 4:11 minutos horas. Dispuestos en un espectro de trajes de colores, marrón, púrpura, amarillo, las unidades se movían en una sincronía armoniosa, asemejándose a una pieza de piano bien ejecutada. Algunas unidades corrían, otras cargaban equipo y unas pocas señalizaban órdenes, todo bajo el ambiente atenuado de la noche. Faltaba el brillo guía del sol, pero en su ausencia, irradiaban propósito. La cubierta, adornada con los Mitsubishi H-60 de palas plegadas, pintaba una escena de preparación meticulosa en el lado de estribor de la Amagi. Mientras marineros y marines observaban desde la distancia, otros escoltas del grupo del portaaviones se sumaban al espectáculo. Cada buque contribuía al ballet orquestado de destreza naval. La misión por delante era inequívoca, incluso desde la distancia. Los desprevenidos adversarios estaban a punto de recibir una sorpresa que no habían anticipado. El momento parecía peculiar, enviando aeronaves tan tarde en la noche, pero el objetivo era claro. Incluso el frío punzante comenzó a ceder ante la creciente anticipación, acentuada por los rugidos chirriantes de los motores de los Mitsubishi F-18J en la catapulta de proa. Sus puntos de anclaje, armados con misiles aire-superficie tipo 93, insinuaban la gravedad de la operación inminente. La mirada del piloto se fija a su derecha, encontrando la expresión severa del director. Sigue un sutil asentimiento y un saludo militar nítido. Abajo, el operador libera rápidamente la aeronave. La primera sale disparada hacia lo desconocido, con su compañero de ala, siguiéndole de cerca. Swoosh. La colosal aeronave asciende, perforando los cielos mientras la luz de la luna se desvanece y el sol de la mañana comienza su ascenso. Mientras el piloto respira a través de la máscara, ajusta su curso con habilidad. Junto a su compañero, virán hacia el este, rodeados por los indicadores de la cabina y guiados por un avión AWACS. En esta atmósfera cargada de tensión, navegan con sumo cuidado, plenamente conscientes de que la persecución ciega no es una opción viable. Armados con sistemas integrales y una precisión inquebrantable, se aproximan firmemente a su objetivo. La tensión se intensifica con cada momento que pasa. De vuelta en el barco, dentro de las cámaras tenuemente iluminadas del Centro de Información de Combate, AIC, a bordo del JN Amagi, los oficiales mantenían discusiones en voz baja. Un mapa improvisado dominaba una gran pantalla, delineando los movimientos de los F-18J japoneses Wizard I y Wizard II del ala aérea embarcada 2, CBW-2, mientras se aproximaban a la formación final de las fuerzas hostiles. El oficial ejecutivo, XO, con un descontento evidente, sorbió su café y señaló el tosco mapa, reconociendo que la mayoría de sus mapas digitales se habían vuelto obsoletos. 2 meses para llegar a esto y ahora nuestra armada navega como Cristóbal Colón. Este mapa rudimentario no nos servirá, y necesitamos desesperadamente un reemplazo mejor. Recen para que la dieta proponga algo para que nuestra armada sea más efectiva. La frustración del comandante era palpable, exacerbada por la dependencia de equipos y mapas obtenidos del reino de Alerbón. Navegar sus fuerzas basándose en estos mapas los llevaba a posiciones potencialmente incorrectas en áreas clave, y la posibilidad de abandonar la operación acechaba. En el sistema de radar de los barcos de guerra internos, tras las 2 aeronaves, 2 puntos rojos corresponden a Wizard I y Wizard II. El mapa no es totalmente funcional, ya que un mapa más grande se encuentra detrás del monitor.
El teniente está cubriendo gradualmente los diseños de marcadores anteriores a medida que el avión se acerca a la ubicación de la zona de eliminación, Killzone. Centra, aquí Wizard 2, desplazándome hacia la cuadrícula 10. Los asesinos están armados y en espera para el despliegue. El contacto por radio se mantiene estable, y el XO se gira hacia la operadora. Observando que los dos pilotos que habían partido antes se aproximan ahora a la zona de eliminación designada, ella les instruye para que se ciñan a las órdenes dadas. Wizard 2, prevenidos. Prepárense para contactos no identificados. Están entrando en espacio aéreo hostil. Cambien su INS a modo flattating para operaciones antibuque. A medida que el piloto y su compañero se alinean con sus órdenes, el sutil zumbido de los motores de los aviones se vuelve más pronunciado. La luz de la luna, que antes iluminaba la cabina, ahora se desvanece en un resplandor suave, proyectando sombras sobre los paneles de instrumentos. Los dos F-18J navegan el cielo nocturno con determinación, girando sus elegantes estructuras hacia la distante base naval. La base naval, un objetivo clave en el conflicto en curso, asoma en el horizonte. Su silueta recortada contra el cielo oscurecido, un testigo silencioso de la inminente misión. La luna mengua más, entregando su autoridad celestial al amanecer inminente. A medida que la luz de la mañana comienza a emerger por el este, la tensión dentro de la cabina se amplifica. La radio chisporrotea con la voz del mando, emitiendo un recordatorio del espacio aéreo hostil en el que están a punto de entrar. Los dedos del piloto danzan sobre los controles, ajustando la configuración de navegación para alinearla con la próxima operación antibuque. El término flattating resuena en la cabina, una señal para prepararse para los contactos desconocidos que puedan aguardarles. El peso de la misión inminente cuelga densamente en el aire. Las ramificaciones políticas se entrelazan con los desafíos operativos, creando una sensación palpable de urgencia. El resultado de esta operación tiene el potencial de inclinar el delicado equilibrio de poder en el panorama geopolítico. El piloto, impulsado por la determinación, se prepara para la tarea mientras la primera luz del alba anuncia el comienzo de un capítulo crítico en este conflicto que se desata. El gélido amanecer proyectaba su lúgubre sombra sobre los desolados muelles, donde las gaviotas lanzaban sus gritos quejumbrosos, puntuando la quietud de la mañana temprana en este bullicioso puerto marítimo. Los cañones navales encaramados en búnkeres en los acantilados permanecían como guardianes silenciosos, mientras los soldados, con el aliento mezclándose con volutas de humo, merodeaban entre la sombría escena. Los pescadores buscaban un respiro, algunos descansando fatigosamente mientras otros esperaban el momento oportuno para recoger su preciada captura. Un frío punzante impregnaba el aire, familiar para los endurecidos lugareños que desafiaban estas implacables condiciones marítimas. Escasos restos de la flota naval de la capital permanecían allí. Su presencia era un crudo recordatorio de la incertidumbre que se avecinaba. Muchos entre las fuerzas de la guarnición y los oficiales se resignaban a creer que nada de importancia se materializaría a estas alturas. Su escepticismo nublaba el misterio de la elusiva operación secreta. Un soldado, acunando un rifle de reserva, lanzó una mirada de reojo a su compañero. Ambos hombres encontraban consuelo en el ritual compartido de fumar entre la desolación de los astilleros. En medio del rítmico chapoteo de las olas y el crujir de maderas castigadas por el clima, una curiosidad tácita hervía, provocando una pregunta poco convencional. Un amigo mío mencionó que lo enviaron al reino de Alerbón con una flota considerable, todo muy secreto. Te hace preguntarte qué tiene de maldito especial, reflexionó el soldado. Su voz cortaba la quietud como un cuchillo. Su camarada, perdido en la contemplación, reflejó el sentimiento, ponderando los enigmáticos motivos que impulsaban a los altos mandos del ejército. A mí también me tiene rascándome la cabeza, admitió, exhalando una columna de humo que se mezcló con la brisa salada. Nos han tenido acarreando mercancías toda la noche, cargando barcos mercantes navales bajo la apariencia de exportaciones mundanas. Pero mi instinto me dice que hay más de lo que parece. Tienes toda la razón, respondió el soldado con un asentimiento, reconociendo la teoría. Yo mismo escuché susurros. Mercenarios de Gilon llegaban desde el norte con un convoy que haría dudar a un ejército. Tanques, aviones y tropas armadas hasta los dientes. Nada ordinario, eso seguro. En medio de la atmósfera tensa, los soldados y su equipo yacían esparcidos, suspendidos en una calma precaria mientras se preparaban para la tormenta inminente. Los tanques rugían junto a los camiones, piezas de artillería e incluso córceles, todos listos para la acción en cualquier momento.
Los oficiales, algunos permitiéndose caladas pausadas a sus cigarrillos, compartían la anticipación colectiva que pesaba en el aire. Las secuelas de una invasión imprevista, enfrentada con una resistencia formidable de adversarios desconocidos, habían sumido al reino de Alerbón en un dilema improbable. Una risa irónica escapó de los labios de un soldado. La ironía no pasó desapercibida para él mientras su camarada expresaba sus sospechas compartidas. A pesar de la hora tardía y la gravedad de su situación, un rastro de camaradería persistía mientras mantenían su vigilancia. A lo lejos, las imponentes figuras del acorazado clase imperialismo y su buque hermano asomaban en el dique seco, portando las cicatrices de un conflicto reciente que había dejado al buque líder maltrecho y magullado. Mientras los guardias holgazaneaban entre el turbio velo de la noche cargada de niebla, una inquietante tensión comenzó a impregnar el aire. Lo que antes eran meros elementos en el gran esquema de un plan de invasión, ahora los sentidos de los soldados se agudizaban con una nueva alerta, agitados por los sutiles cambios en la atmósfera. Entre los trabajadores portuarios, una inquietud colectiva se propagó. Sus movimientos delataban una sensación de presentimiento que pesaba en el aire húmedo de la noche. Un sonido peculiar y desconocido cortó el silencio, alterando la monotonía de la noche. Comenzó como un zumbido distante, apenas audible pero cargado de implicaciones ominosas. Como una onda expandiéndose en aguas tranquilas, los soldados que antes estaban dispersos y relajados se pusieron en acción, sus armas empuñadas con fuerza mientras se esforzaban por perforar la oscuridad envolvente. Figuras emergieron de las sombras, sus movimientos sincronizados con una urgencia silenciosa, como actores esperando su entrada en una obra de teatro macabra. Con cada momento que pasaba, el sonido inquietante crecía. Un heraldo espectral de un peligro inminente que acechaba por encima. Un entendimiento silencioso recorrió las filas, tácito pero palpable, mientras los soldados intercambiaban miradas cautelosas en medio de la oscuridad invasora. Un oficial, con su cigarrillo olvidado, dirigió su mirada al cielo. Una comprensión sombría amaneció en la profundidad de sus ojos. En medio del silencio asfixiante, una voz de mando destrozó la tensión, su autoridad cortando la noche como una hoja. Hagan sonar las sirenas de aire. Los soldados, ahora totalmente movilizados, actuaron con urgencia. Sus acciones impulsadas por un instinto primario de proteger y defender. Algunos apuntaron sus rifles al cielo, haciendo intentos fútiles por distinguir el origen de la amenaza invisible que acechaba arriba. El pánico se apoderó de ellos mientras las tropas se apresuraban a buscar cobertura, buscando refugio del ataque inminente. En medio del caos, los guardias nocturnos corrieron hacia la sirena más cercana, con el corazón latiendo con una urgencia que rozaba la desesperación. Con un tirón contundente, se accionó la palanca, desatando una cacofonía de gemidos que resonó en la ciudad portuaria como un lamento fúnebre. La repentina estridencia perforó la oscuridad, ahogando el ominoso zumbido de las aeronaves que se aproximaban. En un instante, Porto Unsend se sumergió en las sombras. El suave resplandor de los reflectores se extinguió ante el peligro inminente. Sin embargo, en medio de la negrura, un faro de desafío cobró vida. La posición antiaérea se mantuvo firme, con sus cañones alzados desafiantes hacia los cielos, un centinela silencioso listo para repeler cualquier amenaza. Los oficiales intercambiaron miradas de complicidad, sus expresiones eran sombrías mientras se preparaban para la confrontación inevitable. El aire nocturno chisporroteaba de tensión. Cada momento que pasaba estaba cargado de anticipación mientras el adversario desconocido se acercaba, con su presencia oculta bajo el manto de la noche. Informen al cuartel general que Hong Vale está bajo ataque. El grito urgente y resuelto del oficial pesó en el aire, un crudo recordatorio del peligro que ahora los asediaba. Mientras los oficiales asentían en silencio, una quietud inquietante se asentó sobre el dique seco, el preludio de la tormenta que asomaba en el horizonte. Entonces, como si un espíritu malévolo despertara de su letargo, un estallido de luz cegadora rasgó la noche, acompañado de un siseo siniestro que se transformó en un rugido ensordecedor. El puerto fue envuelto en una explosión cataclísmica. La onda de choque expansiva reverberó a través del aire con una fuerza implacable. ¡Bum! La explosión, un infierno imponente que se alzó como un fénix desde el depósito de municiones, desató un torrente de fuego y humo que pintó el cielo con matices de furia infernal. El puerto se transformó en una escena de las profundidades del infierno, con las llamas lamiendo la oscuridad con un hambre insaciable. El caos estalló tras el estallido mientras soldados, marineros y trabajadores portuarios desconcertados se dispersaban en un intento frenético por sobrevivir.
La noche, antes tranquila, se llenó de una cacofonía de gritos y alaridos, una sinfonía de terror que resonaba en todo el muelle. En medio del pandemonium, el emplazamiento antiaéreo, presa del pánico, desató una ráfaga de proyectiles trazadores hacia el abismo. El fuego de las armas puntuaba la noche con destellos de luz y sonido. El puerto, antaño bañado por el suave brillo de los focos, era ahora testigo de un horrendo ballet de destrucción. La sinfonía explosiva anunciaba el sombrío destino que había caído sobre ellos. Varados sin una cadena de mando coherente, los oficiales y aquellos en posiciones de autoridad se vieron luchando contra el caos implacable. El rítmico y continuo estallido de los trazadores de 37 milímetros encendía una danza febril en el cielo oscuro, donde nubes ondulantes de humo proyectaban un velo ominoso. Los haces de los focos, ahora impotentes, fallaban en perforar el denso manto de oscuridad, dejando a los artilleros de los emplazamientos antiaéreos operando a un ritmo frenético. El rugido atronador del intruso, que había resonado momentos antes, seguía pesando en el ambiente. Motivados por la urgencia y la incertidumbre, los artilleros continuaron disparando rápidamente. Sus trazadores incesantes pintaban un cuadro transitorio sobre el lienzo de los cielos ahora ocultos. El humo negro y el ritmo entrecortado del fuego antiaéreo, junto con la situación caótica, creaban una imagen de vulnerabilidad que demostraba cuán poco preparados estaban para la amenaza imprevista. Jadeando por aire, el oficial se sintió desorientado y fuera de sintonía con el caos que se desarrollaba. El sudor caía por su rostro, otorgando una cadencia antinatural a sus movimientos. La explosión anterior había sacudido sus sentidos, dejándolo en un estado de desorden. A su lado, los comandos gritados por otro oficial reverberaban, su urgencia magnificada por los ecos amortiguados resultantes de una pérdida auditiva parcial. Entre el tumulto, los soldados pululaban por el puerto como hormigas frenéticas, sus movimientos eran una danza errática de incertidumbre. Una ráfaga de viento presagió la llegada de otro destello cegador, seguido de una explosión ensordecedora en el lado izquierdo del puerto. La onda de choque sacudió a oficiales y soldados, quienes jadearon horrorizados al ver cómo el crucero acorazado estallaba en llamas, intensificando la cacofonía del fuego antiaéreo. En medio del caos, el oficial recuperó un rastro de claridad, aunque el regreso a la realidad estaba cargado con las secuelas surreales de la destrucción. Las órdenes comenzaron a resurgir, forjando un frágil camino hacia adelante en este día de ajuste de cuentas. Wizard 2 a Moterbid, 2 barcos de guerra enemigos neutralizados. Operación exitosa, regresando al buque. Moterbid a Wizard 2, afirmativo. Rumbo al buque. Misión cumplida. Desde su posición ventajosa en lo alto del cielo matutino, el E-2 Aukeye observó la abrupta transformación de la ciudad portuaria. A medida que el sol salía, revelando el caos debajo, el fuego antiaéreo distante resonaba en el aire. Los pilotos observaron en silencio cómo se desarrollaban las secuelas de su misión, dándose cuenta del impacto de sus acciones. Una provocación que había encendido el conflicto. Con los aviones F-18J regresando a salvo, el E-2 Aukeye se mantuvo vigilante, capturando cada detalle inferior. Mientras tanto, a bordo del JN Amagi, los oficiales presenciaron la destrucción de los buques enemigos. Sus rostros delataban shock e incredulidad al observar a las fuerzas artesianas enfrentarse a adversarios invisibles con fuego antiaéreo. La gravedad de la situación pesaba sobre ellos mientras asimilaban el conflicto en curso. Misión cumplida, declaró Laxo, con voz resuelta e inquebrantable. El buque clase Imperialismo fue obliterado en segundos por el impacto del tipo 93. Un segundo disparo impactó en un crucero pesado, causando daños significativos, aunque los detalles están pendientes de confirmación. Actualmente esperamos la reacción del Imperio Artesiano, pero el Reino de Alerbón ha mostrado una rápida respuesta ante la situación. La rápida escalada los había tomado desprevenidos, desarrollándose en meros segundos. Apenas semanas después de iniciar conversaciones diplomáticas con una nación recién descubierta, se encontraban tambaleándose al borde de la guerra. Sentado al frente, el contraalmirante Chiyo Tanda Hinsaburo observaba la confrontación con una mezcla de confusión e incredulidad. Cerró los ojos brevemente, como intentando digerir el giro repentino de los acontecimientos, antes de dejar de lado su incredulidad. Misión cumplida. Notifiquen a la administración del ministro Takahashi que la guerra es inminente y debemos prepararnos para cualquier movimiento potencial del Imperio Artesiano. Haciendo una breve pausa para ordenar sus pensamientos, el contraalmirante Hinsaburo continuó con sus directivas.
Sin duda, los Estados Unidos estarán interesados en nuestro ataque preventivo. Avisen al mando estratégico naval para que coordine estrechamente con ellos. Chiyotanda Hinsaburo no podía evitar sentir una punzada de decepción mientras contemplaba la amplia pantalla que mostraba la ciudad portuaria que, inadvertidamente, habían sumido en el caos. Indudablemente, el rápido desarrollo de los hechos era resultado del fracaso de la administración al no reunir inteligencia adecuada ni establecer canales diplomáticos apropiados. Si tan solo hubiera existido una inmunidad diplomática que permitiera al Imperio Artesiano y al Reino de Alerbón resolver sus problemas pacíficamente. A pesar de sus frustraciones, poco podía hacer más que seguir órdenes. El peso del estrés aumentaba con cada momento. En 500 horas, se reuniría con el jefe del Ejército del Sur para discutir los planes de contraoperaciones contra el Imperio Artesiano. Oh, cómo deseaba que esos planes tuvieran un nombre más pacífico. Con ojos cansados y el reconfortante humo de sus cigarrillos Winston rodeándolo, Chiyotanda encontró consuelo en el entumecimiento inducido por la nicotina. Era un respiro fugaz, un breve momento de claridad en medio del caos. Ahora era el momento de que el ejército y los marines se prepararan para el conflicto inevitable, sentando las bases para operaciones a gran escala contra el Imperio Artesiano. Para el contraalmirante Chiyotanda, todo lo que quedaba era esperar nuevas instrucciones. A medida que pasaban 100 horas desde los primeros disparos efectuados por la flota artesiana, el relato de un solo barco resistiendo contra la fuerza de invasión masiva comenzó a difundirse a través de los medios. Los pueblos de Japón y Estados Unidos se volvieron cada vez más conscientes de la nación a la que ahora se referían como el Imperio Artesiano. La noche cayó, proyectando un velo de incertidumbre sobre ambos países mientras los planes se expandían rápidamente para responder a esta agresión no provocada. Pinacle Estate, Reino de Alerbón. Reunión conjunta Estados Unidos, Japón Alerbón. 40 horas antes de la operación nocturna. 23 de noviembre de 1773/2025, 6:31 am 6:31 minutos horas. Mientras el sol proyectaba sus primeros rayos dorados sobre la tierra, los pájaros daban la bienvenida al nuevo día con una melodía encantadora, sus cantos entrelazándose con el frío persistente de la brisa matutina en la cima de la colina. El Pinacle Estate, símbolo de la gobernanza parlamentaria de Alerbón, se alzaba orgulloso entre las vastas tierras de cultivo pertenecientes al estimado linaje Sabaná. Los campos, abundantes en arbustos de arándanos, aguardaban las manos de diligentes agricultores que sorbían su té matutino preparándose para la jornada, con sus pensamientos ya puestos en la cosecha inminente. Una solitaria bandera de Alerbón ondeaba con orgullo en lo alto del edificio del Parlamento, un faro de unidad y soberanía. Al despuntar el alba, tanto funcionarios del gobierno como la nobleza comenzaron su descenso desde la colina, algunos partiendo temprano mientras otros se demoraban, con una anticipación palpable en el aire fresco de la mañana. El regreso de la reina Sabaná de la reciente conferencia había encendido una chispa de esperanza entre sus súbditos, quienes aguardaban su guía sobre los asuntos urgentes a tratar en detalle. En la puerta principal, un grupo de dignatarios esperaba la llegada de su majestad, flanqueados por el embajador Sheridan y la primera ministra Malina Rockwell. La atmósfera chisporroteaba de tensión tras las noticias del incidente en la conferencia de la Cuarta Civilización. De pie, hombro con hombro, desafiaban la brisa gélida, con su aliento suspendido en el aire como un testimonio silencioso del peso del momento. Mientras los minutos se estiraban hasta la eternidad, una de ellas consultó su reloj de bolsillo. El tic-tac resonaba como un redoble de tambor de anticipación. Con una plegaria silenciosa, guardó el reloj, fijando la mirada en el sinuoso camino de abajo. A lo lejos, el tenue retumbar de un carruaje anunció la inminente llegada de la reina Sabaná, un faro de esperanza en tiempos inciertos. Finalmente, el rítmico trote de los sementales del carruaje resonó a través de las puertas, señalando la largamente esperada llegada de la reina Sabaná. Los oficiales reunidos se abrieron paso. Su expectación era palpable mientras el cochero maniobraba con habilidad para detener el carruaje ante ellos. Con práctica facilidad, aplicó los frenos y colocó un taburete para que Sabaná descendiera. Ella emergió con gracia, su presencia captando la atención de todos los presentes. Ataviada con un elegante atuendo blanco acorde con la solemnidad de la ocasión, la reina Sabaná irradiaba un aura de porte y dignidad. Al saludar a sus oficiales, las expresiones de estos se iluminaron de alegría por su regreso a salvo. En los cielos, su majestad, su regreso nos trae gran regocijo.
Bienvenida a casa, exclamó la primera ministra Malina Rockwell, con una reverencia evidente en sus palabras. La aguda mirada de Savannah se cruzó con la de Malina, notando el deleite genuino teñido con un rastro de aprensión. Estaba claro que Malina, al tanto de cierta información, había estado esperando ansiosamente el regreso de Savannah, particularmente a la luz de los recientes eventos en la conferencia. La mención de los representantes artesianos asistiendo a la reunión provocó un destello de preocupación en Savannah, recordándole la delicada cuerda floja diplomática por la que caminaban. A pesar de la cálida bienvenida, Savannah no podía sacudirse la inquietante sensación de que algo había salido mal en su ausencia. El incidente ocurrido entre ella y el príncipe Gourmet durante su estancia en la dinastía Aisa pesaba mucho en su mente, proyectando una sombra sobre su regreso. Asuntos urgentes necesitaban su pronta vuelta, impulsándola a considerar informar a los Estados Unidos y a Japón sobre el desarrollo de la situación. Sin embargo, las noticias recientes insinuaban intenciones más oscuras por parte del imperio artesiano, complicando aún más las cosas. Mientras Savannah intercambiaba cortesías con sus oficiales, sus pensamientos corrían, contemplando el siguiente curso de acción ante la incertidumbre que se avecinaba. ¿Nos han honrado con su presencia los representantes de Japón y América?, inquirió la reina Savannah, con su voz portando un aire de autoridad. La expresión de la ministra Rockwell se suavizó al dirigirse a su reina. En efecto, nos han honrado con su presencia y ahora nos aguardan en la cámara de conferencias. Parece que hay noticias urgentes que desean impartir con respecto a un incidente reciente. Al recibir esta noticia, los oficiales asistentes se agruparon en torno a su soberana, listos para escoltarla al gran salón del edificio del Parlamento. Dominando el centro del opulento espacio se erigía una magnífica estatua de la propia reina Savannah, testimonio de su legado perdurable. Cerca de allí, una majestuosa fuente adornada con su imagen caía en cascada hacia un estanque, cuyas aguas rebosaban de vida. Cuando la reina Savannah entró en el salón, acompañada por la ministra Rockwell y el embajador Sheridan, los funcionarios del Parlamento y los asistentes presentes se inclinaron respetuosamente, reconociendo la presencia de su soberana con reverencia. Su aura regia imponía respeto, infundiendo un sentimiento de admiración y gratitud entre los presentes. Sin embargo, el deber llamaba, y los parlamentarios regresaron rápidamente a sus tareas, aunque el recuerdo de la entrada de la reina permaneció en sus mentes. Con pasos decididos, la procesión avanzó por el pasillo, con la reina Savannah liderando el camino junto a la ministra Rockwell y el embajador Sheridan. Su destino: la sala de conferencias, donde esperaban revelaciones cruciales que darían forma al rumbo del futuro de su nación. Pinnacle Estate, sala de conferencias. 7:42 am 7:42 minutos horas. En el corazón de la cámara, la bandera de Alerbón colgaba orgullosa, exhibiendo el emblema del majestuoso dragón, un recordatorio conmovedor del pasado histórico y los desafíos presentes de la nación. Una vez venerado por su vuelo elegante a través de los cielos de Alerbón Tonic, el dragón ahora enfrentaba el peligro de la plaga de los cazadores furtivos. Adornada en tonalidades carmesí y oro, la bandera se alzaba como un símbolo solemne de la rica herencia de Alerbón. Sentada prominentemente al frente de la cámara estaba su majestad, exhalando un aura de autoridad inconfundible. Su trono, elevándose por encima de las sillas circundantes, servía como testimonio visual de su inquebrantable soberanía. A su izquierda, figuras estimadas como el embajador Sheridan y la primera ministra Malina Rockwell se sentaban cerca, significando sus roles vitales en el proceso. Junto a ellos, miembros del Parlamento y personal militar, incluyendo a la estimada capitana Rosemary de la Caballería Aérea Real, esperaban su turno para proporcionar valiosa información e inteligencia militar. A ambos lados de la cámara, las banderas de los Estados Unidos de América y Japón ondeaban con orgullo, representando a las dos naciones aliadas. Para muchos representantes de Alerbón, la vista de los oficiales de estas superpotencias era un momento de asombro y trepidación a la vez. Era la primera vez que muchos presenciaban de cerca el poderío militar de sus aliados, una comprensión que cambió su perspectiva sobre la situación que se desarrollaba. A medida que las tensiones escalaban, la presencia de estos aliados servía como un recordatorio aleccionador de la gravedad de los desafíos que enfrentaban y la importancia de la unidad ante la adversidad. Contrario al decoro diplomático, habría sido bastante impropio que se permitieran fumar continuamente mientras escrutaban a los numerosos funcionarios del Parlamento en la sala de conferencias, especialmente desde el lado japonés de la mesa.
Le resultó sorprendente notar la significativa presencia de mujeres entre los oficiales japoneses, lo que le llevó a reflexionar sobre la dinámica social que permitía tal distribución de género dentro de la nación en su conjunto. Una vez que ambos comandantes expresaron su satisfacción, se levantaron de sus asientos, incitando a los demás oficiales de Alerborn a hacer lo mismo. Entre ellos destacaba una figura distinguida por el parche rojo, blanco y azul que adornaba su uniforme, significando su afiliación a una rama que había estado en la vanguardia de cada batalla durante más de un siglo. En caso de conflicto, el teniente coronel Lawrence Douglas, actual comandante de batallón del 1er Batallón, 3er Regimiento de Marines bajo el mando del Indo-Pacífico de los Estados Unidos, había sido designado como representante, con las tropas del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos listas para apoyar a las fuerzas de Alerborn. Mientras la capitana Rosemary y varios funcionarios del Parlamento observaban al teniente coronel Lawrence Douglas, una sensación de inquietud se apoderó de ellos. Su atuendo, distinto de sus propios uniformes más formales, irradiaba una sensación de preparación y autoridad. Ataviado con un llamativo tono verde, con una pistola enfundada firmemente en su cadera izquierda, Douglas proyectaba un aire de presteza que los dejó algo intimidados. Resultaba evidente que los estadounidenses estaban bien equipados y preparados para cualquier eventualidad, un testimonio de su disponibilidad y recursos. Ciertamente, el comportamiento de estos individuos del Nuevo Mundo era tan sorprendente como formidable. Al lado del coronel Douglas se sentaba el vicealmirante Chiyo Tanda Hinsaburo, con su mirada penetrante mientras daba caladas pausadas a su cigarro cubano, con el humo elevándose en perezosas espirales. Su uniforme reflejaba el de Douglas, adornado en tonos oscuros de azul oceánico, símbolo de su rango naval. Con un asentimiento de reconocimiento, ambos oficiales se presentaron ante el Parlamento de Alerborn, un gesto de respeto mutuo. Soy el teniente coronel Lawrence Douglas, actualmente al mando del 1er Batallón, 3º de Marines, declaró Douglas, ofreciendo un saludo militar nítido a los parlamentarios reunidos, quienes correspondieron con reverencias. Incluso la capitana Rosemary, de pie firmemente junto a él, intercambió un saludo respetuoso, reconociendo la camaradería entre soldados. Mientras tanto, el vicealmirante Chiyo Tanda Hinsaburo dejó su cigarro en el cenicero frente a él, inclinando la cabeza en deferencia tanto a los parlamentarios como a la propia reina Savannah. Soy el vicealmirante Chiyo Tanda Hinsaburo, encargado de supervisar la totalidad de la fuerza de la flota japonesa dentro del mar de Japón, declaró con una profunda inclinación, su voz resonando con lealtad y reverencia. Es, en verdad, un honor estar presente en esta ocasión trascendental. Impresionante para los representantes japoneses, adoptó una postura formal más asertiva, lo que se ganó a muchos de los funcionarios del Parlamento. La capitana Rosemary incluso percibió que Chiyo Tanda Hinsaburo se estaba volviendo más reservado y priorizaba la lealtad. Tras finalizar la presentación, la reina Savannah hizo una reverencia a los dos comandantes y retomó rápidamente su objetivo principal. La reina Savannah lanzó un profundo suspiro y luego se dirigió a la numerosa asamblea, indicando que sus próximas palabras serían de considerable interés. Antes de proceder con nuestras deliberaciones, considero necesario comunicarles a todos la noticia de un incidente reciente que obligó a mi salida prematura de la conferencia. Es de suma importancia que comparta los detalles con todos ustedes. Entre asentimientos de concurrencia, los asistentes tomaban notas diligentemente mientras una mensajera apostada junto a la reina Savannah entregaba con destreza un orbe mágico de gran tamaño, más grande que los típicos orbes de comunicación, al coronel Lawrence Douglas. Al colocar el orbe en el centro de la mesa, la mensajera cerró los ojos y murmuró un hechizo, haciendo que el orbe se transformara en una proyección visual. Mientras la escena se desarrollaba, el vicealmirante Chiyo Tanda Hinsaburo se mostró visiblemente intrigado por la visión desconocida ante él. ¿Qué clase de brujería es esta? El vicealmirante Chiyo Tanda Hinsaburo se sorprendió al presenciar las secuelas de su ataque matutino, ya que nunca tuvieron la impresión de que Alerborn tuviera espías estacionados en la ciudad artesiana. Mirando tanto al coronel Lawrence Douglas como al vicealmirante Chiyo Tanda Hinsaburo, la mujer vestida con un traje ceñido que cubría su rostro con una máscara mostró las consecuencias del ataque anterior en la ciudad. Expreso mi gratitud por su oportuna intervención contra nuestros adversarios. No era consciente de sus planes nefastos para una invasión a gran escala de nuestro reino. Con fortificaciones insuficientes y barcos con poco personal, su valiente defensa con ese único buque de guerra ha salvado a nuestra nación de un desastre inminente. Su valor y dedicación a nuestra causa no serán olvidados.
A pesar de estar fuera de su jurisdicción, Lawrence Douglas y Chiyotanda Hinsaburo se sorprendieron al saber que el reino de Alerbon ya estaba al tanto de todo el contraataque. Esta revelación les hizo darse cuenta de que, a pesar de considerarse superpotencias, tanto Estados Unidos como Japón podrían haber subestimado las capacidades de Alerbon. Su renovado interés en el país los inclinó a apoyar aún más al reino. Savannah continuó su discurso ante la asamblea. Ha llegado a nuestro conocimiento que el Imperio Artesiano ha estado tramando clandestinamente esta invasión durante meses. Sin embargo, lo que nos tomó por sorpresa fue la revelación de que la República de Hylon había estado proporcionando ayuda al Imperio Artesiano para sus nefastos esfuerzos. Habíamos asumido que mantendrían una postura de neutralidad, pero parece que nuestras expectativas estaban fuera de lugar. Los parlamentarios estaban desconcertados, y la capitana Rosemary no había anticipado la implicación de la República de Hylon, considerando al Imperio Artesiano como una nación de avance rápido. Mirando hacia su majestad, reflexionó en voz alta. ¿Cómo obtuvo este conocimiento, su majestad? La reina Savannah lanzó una mirada afilada hacia la capitana Rosemary. Uno de sus representantes hizo una burla durante la conferencia. Instantáneamente, la conferencia estalló en un parloteo constante, ya que muchos de los parlamentarios no podían concebir que el reino de Alerbon fuera objeto de burlas en el escenario mundial. La propia Rosemary quedó atónita por esta increíble revelación, sintiendo una oleada de rabia pero incapaz de hacer otra cosa que permanecer estupefacta en respuesta. Ni Lawrence Douglas ni Chiyotanda Hinsaburo tuvieron una respuesta inmediata mientras esperaban más detalles del informe, preparándose para formular su propuesta para un potencial plan B en caso de que la situación escalara más contra el Imperio Artesiano. La reina Savannah continuó la discusión. Estoy totalmente convencida de que el Imperio Artesiano atacará de nuevo, especialmente con la República de Hylon persistiendo en suministrarles un nuevo arsenal de armas para su segundo plan de invasión. Sin embargo, el ataque sorpresa ejecutado por los japoneses en su puerto naval puede hacer flaquear sus intenciones. Estoy ansiosa por conocer la estrategia japonesa de ahora en adelante. Esta postura abrió el camino para que Chiyotanda Hinsaburo ofreciera su sugerencia. Se volvió hacia la reina Savannah, listo para presentar sus ideas. El mando estratégico de Estados Unidos y Japón ha estado monitoreando de cerca las actividades del Imperio Artesiano desde hace algún tiempo. A pesar de los intentos iniciales de entablar relaciones diplomáticas, nuestras naciones no han llegado a un acuerdo. Nuestro primer ministro consideró fútiles nuevos intentos y, por lo tanto, se abandonaron los esfuerzos diplomáticos. Aproximadamente a las 3 horas, la segunda flotilla de escolta, JN Amagi, envió 2 aviones F-18J para neutralizar un buque de guerra acorazado que había sobrevivido al ataque inicial. Esta acción se tomó dentro de nuestra jurisdicción, ya que uno de nuestros cruceros había sido blanco del Imperio Artesiano. Si bien es probable que ellos anticiparán un contraataque, lo que no previeron fue nuestra rápida respuesta. Con precisión veloz, Chiyotanda Hinsaburo hace un gesto a un oficial cercano, quien recupera prontamente un mapa grande de una mesa contigua. Desplegado, el mapa revela un diseño meticulosamente detallado de la región norte, marcado con posiciones fortificadas y lugares estratégicamente significativos. La vista de la costa este, fuertemente fortificada tanto por el norte como por el sur, mostraba una defensa formidable que incluso Alerbon o naciones precedentes habían tenido dificultades para penetrar. Imágenes de vigilancia aérea fijadas al lado resaltaban áreas clave de interés. Era evidente que tenían un plan significativo en marcha. Con la diplomacia fuera de la mesa, hemos ideado un plan de contingencia. El reconocimiento indica una alta probabilidad de un contraataque, compuesto predominantemente por activos aéreos. Su objetivo: nuestras ciudades, incluyendo la capital, Soyan, y otros centros urbanos. Debemos estar preparados para daños severos. Actualmente estamos informados sobre esto. El Congreso y nuestro Parlamento lo verán como una justificación para un contraataque. Se iniciará sin demora. Dada la mayor vigilancia de las tropas artesianas, es probable que desplieguen los activos aéreos mencionados por la dinastía Aisa, incluyendo los reportados grandes bombarderos de 4 motores.
La reina Savannah se vuelve así a la capitana Rosemary, expresando sorpresa ante los avances y sugiriendo la colaboración con las dos superpotencias para abordar esta amenaza emergente. El coronel Lawrence Douglas y el vicealmirante Chiyotanda Hinsaburo han dedicado un esfuerzo considerable a compilar este informe de inteligencia y también han formulado una operación de contingencia en caso de eventos imprevistos. Los Estados Unidos y Japón encarnan verdaderamente los ideales de aliados firmes, lo cual Su Majestad agradece enormemente. El almirante Chiyotanda Hinsaburo sonríe levemente tras recibir los elogios de la capitana Rosemary, indicando un vínculo más estrecho con el reino de Alerbón y la continuación de la planificación con asistencia de los Estados Unidos. Chiyotanda Hinsaburo permanece sentado mientras el teniente coronel Lawrence Douglas se levanta de su asiento, y poco después, el mismo oficial presenta un mapa que ilustra rutas alternativas según lo solicitado por Douglas. El Congreso aún está debatiendo si autorizar nuestra participación en esta operación. Nuestro gobierno duda en lanzar otra campaña militar tan pronto después de que el país fuera casi devastado por ese tifón. Mientras los políticos debaten, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, DoD, me ha encomendado crear un plan de operación militar integral para nuestras fuerzas en caso de que decidamos intervenir. He ideado un plan que se alinea con los de nuestros aliados de la coalición. Lawrence Douglas resalta los posibles sitios de invasión para las fuerzas artesianas, centrándose no solo en la capital, sino también en ciudades portuarias clave cerca de Soyan. Basándose en la inteligencia estadounidense, asegura que el despliegue estratégico es de primer nivel. Las ciudades de Alige y otros puertos marítimos están en riesgo en caso de una segunda invasión. Para contrarrestar esta amenaza, he posicionado estratégicamente mis fuerzas para proporcionar una cobertura y apoyo integrales, tanto en el aire como en tierra. El cuartel general y la compañía Alpa darán prioridad a asegurar y defender la capital, Soyan, dada su importancia crucial. Continúa. Las compañías Bravo y Charlie salvaguardarán los sectores este y oeste en la región norte. Con el apoyo de nuestra alianza, estamos autorizados a entablar combate contra las amenazas. Sin embargo, es vital enfatizar que la efectividad de los marines depende en gran medida del apoyo de la Armada. Para reforzar nuestras defensas, el 7º Escuadrón de Destructores de Guam ha sido desplegado para esta misión específica. Los parlamentarios y altos oficiales militares de Alerbón están visiblemente impresionados por la exhaustividad del plan de defensa destinado a proteger las regiones costeras. El despliegue de compañías enteras subraya la seriedad de la situación, provocando discusiones que reflejan una mezcla de asombro y aprecio por las medidas integrales tomadas. Susurros y murmullos circularon entre los miembros del Parlamento y los asesores militares, revelando una mezcla de asombro y admiración por la minuciosidad de las estrategias de defensa presentadas. Está claro que los estadounidenses y los japoneses han mostrado una habilidad notable desde que llegaron del otro reino. Su dedicación y resiliencia no han hecho más que fortalecerse, comentó un individuo en voz baja. Otro añadió. Tal vez nuestras alianzas están bendecidas por lo divino. Son tan formidables que incluso los antiguos enemigos dudarían en oponérseles. En medio de los murmullos, Lawrence expresó una preocupación válida, lo que provocó que varios asistentes al lado izquierdo de la mesa arquearan las cejas. Es cierto, carecemos de conocimiento de primera mano sobre su tecnología y equipo. No nos hemos enfrentado a sus fuerzas terrestres o aéreas, y Japón no ha visto su equipo básico. Solo hemos vislumbrado sus barcos de guerra, declaró. Antes de que la preocupación pudiera escalar, la capitana Rosemary abordó rápidamente el asunto. Con un chasquido de dedos, se levantó de su asiento en la mesa. Creo que tengo una respuesta para esa inquietud, teniente coronel, declaró con confianza. La colección de armas exhibida en la parte trasera de la sala atrajo de inmediato la atención de los parlamentarios, despertando inquietud y dejando momentáneamente sin palabras a la reina Savannah. Lawrence Douglas, visiblemente sorprendido, examinó las armas de fuego recuperadas, notando su asombroso parecido con las utilizadas por las fuerzas de Estados Unidos. Esas armas, se ven exactamente como las nuestras, reflexionó para sí mismo, asombrado por el armamento antiguo que parecía ser de origen estadounidense. Una mirada significativa pasó entre él y la capitana Rosemary, ambos reconociendo la importancia del descubrimiento. Dirigiéndose a la sala con compostura digna, Rosemary comenzó a explicar el origen de las armas. Estas armas de fuego fueron incautadas por nuestras fuerzas al reino de Garbiava, afirmó. Los informes indican que fueron obtenidas durante un conflicto con el estado colonial de Florian, que más tarde escaló en una confrontación mayor involucrando a la República de Gilon.
Lo intrigante es que estas armas parecen superar nuestro arsenal actual en términos de avance tecnológico. Mientras los parlamentarios observaban la variedad de armas capturadas, cada una parecía una reliquia de una era pasada, reminiscentes de exhibiciones de museo. Entre ellas se encontraba un rifle largo con culata de madera que recordaba a los M1903 Springfield que a menudo se ven en los monumentos estadounidenses. Cerca de allí, un arma más pequeña parecida a una Tommy Gun de la era de Chicago, con su distintivo cargador de tambor en la parte superior, captó su atención. Entre el surtido había otras armas que se asemejaban al equipo que alguna vez empuñaron los soldados de Estados Unidos en la década de 1900. Dado su aspecto anticuado, etiquetarlas como armas modernas resultaba absurdo. Rosemary presentó el rifle de cerrojo modelo 1745, levantándolo para que todos lo vieran, mientras su mirada volvía hacia los dos oficiales militares. Aquí tenemos el rifle de cerrojo modelo 1745, que cuenta con un cargador de 5 disparos y proviene de la República de Gilon. La reina Savannah nos ha informado de su existencia, sugiriendo que nuestras fuerzas podrían encontrarse con esta arma en futuros enfrentamientos. Al ver el rifle, el almirante Chiyotanda Hinsaburo sonrió con suficiencia y miró a Lawrence Douglas con expresión juguetona. ¿Todavía estancados con sobras de segunda mano, marines? Eso sí que es ser la tienda de segunda mano del ejército. Este comentario provocó una risa en Douglas, confundiendo a los presentes. Incluso la propia reina Savannah parecía desconcertada, lo que impulsó a Chiyotanda Hinsaburo a explicar su perspectiva. Su Majestad, el arma que la capitana Rosemary está presentando fue utilizada por los estadounidenses hace 100 años. En nuestra era actual, tal armamento se considera obsoleto. No creo que represente una amenaza lo suficientemente significativa como para que nos preocupemos en exceso. La revelación de que el rifle se había originado hace un siglo estaba más allá de la comprensión, un salto a través del tiempo que aturdió a todos los presentes. Incluso en medio de la asombrosa visión de su tecnología moderna, la magnitud de este desplazamiento temporal los dejó sin palabras. Era como si hubieran sido testigos de un evento milagroso, llenando la sala de asombro y júbilo. Verdaderamente, las dos superpotencias tienen muchas sorpresas, comentó la capitana Rosemary, reconociendo la asombrosa revelación. Continuando la discusión, la reina Savannah se dirigió a Lawrence Douglas, curiosa por las implicaciones para los marines de Estados Unidos. Su sonrisa confiada y su seguridad trajeron una sensación de alivio a los miembros del Parlamento de Alerborn. Tenemos una ventaja mucho mayor de lo que incluso las fuerzas artesianas esperan, afirmó Douglas. Con las fuerzas japonesas preparadas para ayudar y la vigilancia constante de los Estados Unidos, no parecía haber obstáculo demasiado grande para superar. Mientras contemplaban la victoria contra el Imperio Artesiano, aguardaban el contraataque previsto, que señalaría el inicio de su operación. Habiendo abordado todas las preocupaciones inmediatas, el enfoque cambió a la estrategia militar integral compartida entre las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Japón y Alerborn. La reina Savannah se mantuvo firme en su creencia de que la asociación con estas superpotencias garantizaría la prosperidad de Alerborn. Poco anticipaba el potencial impacto global de los avances tecnológicos descubiertos, una realidad que estaban listos para hacer florecer. Esperaré tus movimientos, príncipe Gourmet, reflexionó ella, sin ser consciente de los rápidos cambios que les aguardaban a todos. Fin del capítulo 9. El link a la historia del autor estará en la descripción.